Bueno, Shalom Javerim queridos, Shalom todos. Estoy en la ruta 6, camino al norte. Hay muchas cosas que en los últimos días habría querido deciros y no tuve oportunidad. Me voy a quedar con las que tengo para decir ahora mismo, mejor. Y otra vez nos vamos a acordar a tiempo de decir las que ya pasaron. El caso es que la semana pasada, cuando estudiábamos para Parashat Vayera, nos encontramos con algunos datos paradigmáticos. La Torá a veces es muy cruda en los paradigmas que usa y nos dice cosas como que si tú por un instante solo quieres frenar el fluir, quieres dejar de ser en movimiento constante, si por un instante solo dices para en el mundo que me quiero bajar o para en el mundo que quiero revisar la historia, entonces te das vuelta por un instante nomás y te conviertes en una estatua de sal. No hay modo. La Torá también nos dijo la semana pasada y nos vuelve a decir esta vez que hay muchas cosas de las que hay que ser testigo sin intervenir. Abraham la semana pasada hizo el intento de salvar a Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, no lo logró, pero luego contempló apenas como en un estado de narrador omnisciente, contempló lo que sucedía con Lot, contempló lo que sucedía con Sodoma y Gomorra, y hubo muchos otros eventos más en los que apenas están relatados en la Torá. Abraham está viendo desde algún lado, desde algún punto de la conciencia, pero no interviene. Nuestra parashá empieza, Hayei Sará, se llama Las vidas de Sará o la vida de Sará, y empieza con la muerte de Sará. Sará, necesitamos al Midrash que venga a explicarnos. Sará tiene 127 años y de repente se entera de la Akedah, se entera del sacrificio de su hijo Yitzhak, se entera de que Abraham, su marido, puso a su hijo Yitzhak sobre el altar con intención de sacrificarlo como ofrenda al Creador. Y no llega a enterarse de que eso a la postre no ocurrió porque muere de un síncope ahí mismo. Y uno se dice, wow, seguramente a Sará le tocaba vivir mucho tiempo más. Y un susto vino y la mató. Entonces vienen los mefarshim, los exégetas, y nos aclaran, no, ojo, mira, no le tocaba vivir ni un solo instante más. Era inexorable que muriera en ese momento, acababa de cumplir su cuota de vida. Y todos los años que vivió fueron buenos. Y caramba, entonces tú te pones a revisar para atrás el último par de Parshiot y tú dices, ¿cómo se puede llamar que fueron buenos? Le pasaron cosas terribles toda la vida. Fueron buenos. Y le tocaba morir en ese mismo instante. No es que iba a vivir y entonces una tragedia la mata. No. Es que iba a morir y muere. Y el modo en que nosotros lo vemos desde fuera va por cuenta de nosotros. Tal parece, no hay ninguna tragedia en el camino. Hay un orden. Y entonces Abraham viene donde está la carpa de Sará, viene a rendirle honores y a llorarla. Y a llorarla, que se dice en hebreo Belivkotá. La letra del medio de Belivkotá, la Kaf, está escrita pequeña. Hay letras en la Torá más grandes que el resto, hay letras en la Torá más pequeñas que el resto. Esta Kaf de y a llorarla es una Kaf pequeñita. Y algunos de los mefarshim, algunos de los exégetas interpretan aquí que la lloró poquito. No la lloró mucho, la lloró poquito.
Porque Abraham sabe que era el momento de que ella muriera. Abraham no se siente culpable de que ella muriera de un síncope por creer que él sacrificó a su hijo. No. Abraham sabe que es su momento y probablemente Sara también sabía que era su momento. Y entonces en su momento se fue. Cambió de estado de conciencia, cambió de plano. Y entonces Abraham tiene un desafío: conseguir la cueva de la multiplicación, la cueva que multiplica las vidas, Me'arat HaMachpelah, donde están enterrados Adán y Javá, el primer hombre y la primera mujer, y a partir de ahora va a estar enterrada ahí también la base de la dinastía de los hebreos. Y la primera es Sara misma. Seguimos un poco más adelante, porque fijaos, al inicio de nuestra parashá se culmina una historia de amor, una historia de amor tumultuosa pero maravillosa entre Abraham y Sara, que pasaron toda la vida juntos, se casaron muy jóvenes. Abraham tenía menos de 30 años, Sara tenía 10 menos que él, y compartieron toda la vida hasta ese momento, en unión perfecta. Tan es así que hasta que fueron ancianos no tuvieron un hijo en común, y en medio tuvieron esos tumultos, esas experiencias tremendas cuando Sara le ofreció a su sirvienta a Abraham para que le diera hijos, Agar. Y parece que no fue solamente que le diera hijos, hubo una historia de amor verdadera entre Abraham y Agar también. Y Agar le dio a Ismael. Y Ismael era un adolescente salvaje que ponía en riesgo la vida de Yitzhak y la educación de Yitzhak. Y cuando Sara le pide a Abraham, le dice: ahora que tienes hijo conmigo, ya no precisamos que Agar y Ismael sigan aquí. Por favor, deshazte de ellos, que no nos arruinen la educación de Yitzhak y no nos pongan en riesgo la vida de Yitzhak. Y a Abraham le pesa, porque Abraham ama a Agar también, y por supuesto ama a su hijo Ismael también. Pero Abraham sabe que debe obedecer al deseo de Sara. Y por si no lo supiera suficiente, el Creador mismo le dice: haz lo que te dice Sara. Y Abraham lo hace. Y pasan así tantas experiencias tan difíciles juntos, hasta que esa historia de amor se culmina en el modo en que Abraham le da sepultura a Sara en el lugar más impresionante del mundo, en la cueva de la multiplicación, en Hebrón, en la cueva donde están enterrados el primer hombre y la primera mujer, creados por el Creador de modo directo, sin intervención de nada. De paso, para quienes quieran detalles políticos al margen, Hebrón, sin ningún lugar a dudas, pertenece a los descendientes de Abraham por la línea de Yitzhak, que también está enterrado en Me'arat HaMachpelah, y no por la línea de Ismael. Fue entregado en heredad, fue comprado con dinero por Abraham y fue entregado en heredad a la línea de su hijo Yitzhak. Y así seguimos. Culmina una historia de amor. Y entonces, ni bien culmina esta historia de amor, dice la Torá: Ve Abraham Zaken Baba Yamim, Va Adonai Berach et Abraham Bakol. Un verso muy peculiar, que se compone de dos partes. La primera: ahora que enviudó Abraham y está solo, dice la Torá: Ve Abraham Zaken Baba Yamim, y Abraham es anciano, vienen los días, vienen en sus días, en una acumulación de días. Esa misma expresión la usó la Torá en
en la parashá de la semana pasada, en Vayera, no respecto de Abraham, sino respecto de Abraham y Sará a la vez. Dice la Torá ahí, ve Abraham be Sará, zkenim ba'im bayamim. Y Abraham y Sará son ancianos, vienen en los días. Y enseguida después de eso, ¿qué hay? Hay la historia que va a culminar el nacimiento de Yitzhak. Ahora muere Sará, recibe sepultura, y entonces ve Abraham Zaken Baba Yamim. Ve Abraham Zaken Baba Yamim, y Abraham es anciano, vienen en los días. Tiene valor numérico 516. No voy a hacer más numerologías hoy, pero esta es importantísima. 516 es un número que amamos y del que hemos hablado muchas veces, porque es 515 más 1. Tiene algo de sobrenaturalidad. 516 habla de lo inexorable. Cuando Moshe Rabbeinu hace 515 plegarias, eleva al Creador para que el Creador le permita entrar al mando del pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Y hace 515 plegarias, y al cabo de ellas el Creador le dice: stop, para aquí. No puedes hacer una plegaria número 516. Porque si tú elevas la plegaria número 516, voy a tener que conceder tu deseo. Voy a tener que decirte: está bien, vas a entrar en la tierra de Israel. Pero yo no debo hacer eso porque contradice a los planes. A mis planes. A mis planes en el modo en que ustedes los manejaron, dice el Creador. ¿Por qué? Porque si Moshe Rabbeinu entra a la tierra de Israel al mando del pueblo de Israel, el propio Moshe se convierte en el Mashiach. Y es el Mashiach que construye el templo, el Beit HaMikdash. Y si Moshe es el Mashiach y construye el Beit HaMikdash, entonces ese Beit HaMikdash no se va a destruir jamás. Y ya estamos en plena Geulá. Y no es justo y no corresponde que sea, porque el pueblo de Israel no ha demostrado aún ser apto de Geulá. El pueblo de Israel por ahora no está preparado para la Geulá. Y estamos hablando de hace 3000 y largos años. Hoy tampoco. Tenemos que hacerlo, tenemos que producirlo. Y entonces le dice el Creador a Moshe: es el pueblo de Israel el que no está preparado para que vos entres a la tierra de Israel. Entonces yo te puedo conceder el deseo a ti. Si elevas tu plegaria número 516, va a ser inexorable que te diga que sí. Pero después, como el pueblo de Israel no está listo para eso, voy a tener que impedirlo, de modo que voy a tener que matarte. 516 es lo inexorable más allá de la plegaria, más allá de la fuerza de todo lo que nosotros podemos elevar a los cielos. Hay algo más allá, allende del límite de lo que nosotros podemos provocar, que es inexorable, que alude a lo inexorable. Y eso es 516. Eso que alude a lo inexorable puede tener que ver con la idea de suerte, probablemente. Nosotros hemos estudiado muchas veces, desde muchos flancos distintos, la idea de la suerte, la idea del sino, la idea de lo determinado a priori, la idea de los mojones en el camino que no dependen de tu elección. Lo hemos estudiado sobre todo inspirados en lo que dicen los sabios de Israel en la Gemara, cuando dicen que Ein Mazal le Israel, que no hay Mazal, que lo traducimos por suerte o por sino, aunque la palabra Mazal tiene que ver con lo nozel, con lo que fluye, con lo líquido, con el fluido. Pero lo hemos explicado en términos de que hay un desafío, porque en principio, si uno se comporta de verdad, si uno se formatea adecuadamente, de acuerdo a la idea, el paradigma de lo que debe ser Israel, entonces no debiera estar sujeto a suerte, ni a sino, ni a predeterminación alguna. Y sin embargo, bueno, antes del y sin embargo,
Eso es si uno llega a tomar la forma que tiene que tomar y ve a encontrar a alguien que lo haya logrado. Y ahora sí, y sin embargo pedimos todos salud, dinero y amor. Y en general no pedimos suerte. Y sin embargo, a veces uno puede encontrarse una persona que en un punto determinado goza de buena salud, tiene mucho dinero y eventualmente hasta amor tiene, pero un minuto más tarde, que no sepamos de desgracias, un minuto después de ese momento en el que diagnosticamos que tiene buena salud, tiene mucho dinero y hasta amor tiene, un minuto después Hasbe Jalila sufre un choque de frente con un degenerado que estaba pasando otro en la ruta donde no debía y no hay más, se terminó el tipo. O como pasó, que es más estremecedor todavía, como pasó anteayer por segunda vez en apenas un mes en las rutas de la tierra de Israel. Iba una familia entera, papá, mamá, 6 niños, el mayor de 12 años, la menor de 3. Iban por la ruta 90, la ruta que recorre, que va paralela al río Jordán, al río Yardén, la ruta conocida como Kvish Emek HaYarden, la ruta del Valle del Yardén. Una ruta que ustedes la conocen también, porque está en unos cuantos de los videos que hemos compartido. Una ruta que empieza por allá arriba en el norte, en el extremo oriental de la tierra de Israel, bien al norte, cerca de casa, y sigue rumbo sur hasta el Yam HaMelech, hasta el Mar Muerto. Y es una ruta peligrosísima siempre, porque tiene mayormente solo 2 carriles, uno para acá y uno para allá. Y no hay una separación dura en el medio, sino solo una línea pintada. Y está llena de curvas y de subidas y de bajadas en las que no ves nada. Y siempre hay gente que no se da cuenta que no es un lugar adecuado para casi nunca, para pasar a casi nadie. Es un problema esa ruta. Y de pronto una familia entera va por esa ruta. Y por alguna razón alguien los choca de frente. Y no hay más ni rastro de esa familia. Zichronam Libraja. Una familia preciosa. Pero no quedó nada de ellos, de ninguno de ellos. De repente tú ves, seguramente estaban todos sanos, probablemente tuvieran dinero, amor tenían seguro, pero tuvieron mala suerte, tuvieron un designio terrible. A veces hay que pedir suerte también. Entonces Abraham, Baba Yamim, cuando uno empieza a ponerse anciano, vienen los días, adquiere mayor noción de lo inexorable. Cuando uno es joven y rebelde, cree que puede comerse el mundo, cree que puede hacer lo que quiera, que la vida es infinita, que los recursos son infinitos. Cuando empiezas a volverte anciano, creo, de alguna manera lo vivo, empiezas a adquirir noción de lo inexorable. Empiezas a dejar de angustiarte por hacer más y más y más y más y más, porque adquieres noción de lo inexorable. Adquieres noción de que hay cosas que tienen que ser y van a ser, y hay cosas que no tienen que ser y no van a ser. Empiezas a entender en términos mucho más concretos y contundentes lo que has enseñado toda la vida, de que en Rosh Hashanah te dan
el presupuesto para todo el año. Y entonces casi que da igual lo que hagas. El presupuesto es el presupuesto. Si te vas a esforzar muchísimo por ganar más aquí y lo logras, más o menos en el mismo monto se va a reducir lo que recibías de aquí, porque el presupuesto está dado. Claro, no da igual de dónde venga, y para quien sea que esté del otro lado, para quien sea que es el que te está dando dinero o lo que sea que está incluido en ese presupuesto, no da lo mismo. No es lo mismo si te lo da él o si viene de acá. Eso no es lo mismo. Pero el presupuesto con el que cuentas es inexorable y no depende de lo que hagas específicamente. Más bien depende de quién seas, de algún modo que no me ha sido por completo revelado. Conozco muchas frases que explican eso, pero que probablemente no lo explican todo lo que es necesario explicarlo. Dice nuestro pasuk, después que Abraham entierra, da sepultura a su esposa Sará, dice nuestro pasuk, Ve Abraham zaken baba yamim, y Abraham es anciano, viene en los días, con valor 516, lo inexorable, más allá de la plegaria. Y continúa nuestro verso y dice, Vahashem berach et Abraham bakol, y Hashem bendijo a Abraham en todo. Hay mucho para hablar acerca de ese bakol, pero no nos vamos a quedar ahí hoy. Abraham berach et Hashem bakol. Hashem bendijo a Abraham en todo. Y entonces viene otra paradoja. Así como la parashá que habla de la vida de Sará empieza con la muerte de Sará, así como todas las otras paradojas que tenemos en el camino, hete aquí. Abraham de pronto es anciano, tiene conciencia de la inexorabilidad, y Hashem ha bendecido a Abraham en todo, y entonces Abraham de repente se da cuenta, tengo que casar a mi hijo Yitzhak. Hay que hacer cosas. Ahora, ahí hay otra cuestión. Y seguimos en lo inexorable, en la suerte, en la imposibilidad o la futilidad de pretender cortar los destinos de los hombres con un solo molde. Abraham contrajo matrimonio con su esposa, con Sará, muy joven, a los 20 y pico de años. ¿Por qué recién ahora, cuando Yitzhak está cerca de los 40 años, Yitzhak tiene 37 en el momento de la Akedah, ahora se acuerda de Abraham que hay que casar a Yitzhak? Pero resulta que en realidad, en el mismo momento de la Akedah, es que nace la que va a ser la esposa de Yitzhak. Cuando Yitzhak tiene 37 años, nace Rivka. Y cuando Yitzhak la convierte en su esposa, y ahora después vamos a tratar de entender qué quiere decir que la convierte en su esposa, Rivka tiene 3 años y Yitzhak tiene 40. Y es lindo porque Yitzhak y Rivka, si sumamos los nombres de los dos, Yitzhak 208 y Rivka 307, juntos son 515. Están antes de lo inexorable. Están en el nivel de la plegaria, de la tefilá. Están en el nivel de otro 515 maravilloso, que es Basar Ejad, una carne. Como dice en Bereshit, una carne o una anunciación, porque Basar, carne, es la raíz de Besorá, anunciación. Y como dice la Torá en Bereshit, por tanto, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, se apegará a su mujer, y serán a una carne.
esa una carne perfecta son Yitzhak y Rivka. Y Yitzhak es el único de los patriarcas que es absolutamente monógamo. Ellos son una carne, son una unión perfecta. Pero nos estamos adelantando. Abraham entonces tiene todo este episodio en el que envía a Eliezer, a su siervo Eliezer, a buscar la mujer para su hijo Yitzhak. Y su siervo Eliezer tiene que utilizar todo tipo de señales, de adivinanzas con el Creador, de acuerdos semánticos para reconocer quién va a ser la mujer de Yitzhak. Y retorna con Rivka, pero retorna con Rivka a donde Yitzhak, no a donde Abraham. Abraham de vuelta se convierte en un testigo omnisciente que no interviene. De hecho, después de la aquedá, después del momento en que Yitzhak estuvo atado al altar, a punto de ser sacrificado por su padre, y al final el ángel ordenó cambiarlo por un ciervo, después de ese momento, nunca más nos consta que Abraham y Yitzhak se vean, se encuentren, y menos que hablen entre sí. Podría suceder que es tan humana la imagen que Yitzhak ama infinitamente a su padre, pero que después de la experiencia de tener un cuchillo empuñado por su padre en la garganta, ya se declara al respecto en estado de post-trauma, y no vuelve a encontrarse de verdad con su padre. Pero su padre es el que se ocupa de engendrar la historia de amor que ha de acompañar en lo sucesivo toda la vida de Yitzhak. Vamos a ver, esto se filma algo interesante, sí, sería precioso. A ver, probemos. Una historia de amor que va a acompañar toda la vida de Yitzhak, completamente distinta a la historia de amor de Abraham y Sarah. Una historia de amor que es toda unión, que es toda compasión, que también incluye episodios muy duros, pero están siempre solos y juntos. Y ahí pasamos a la tercera historia de amor. Porque la historia no para nunca, la historia no se frena. Todo tiempo que hay vida, no hay permiso de frenar. Todo tiempo que hay vida hay presupuesto para algo. Ustedes me están acompañando en un embotellamiento alucinatorio, en la ruta 6, en la ruta que se supone que pagamos por cruzarla para poder andar rápido. Y está frenada para ustedes y para mí, juntos. Con permiso, Lejaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidbaro. Entonces hay una tercera historia de amor. Una tercera historia de amor que es la continuación de algo previo, y acá es donde queríamos llegar. Abraham ya es muy anciano. Abraham está en los 145 años, si la memoria no me falla. Y ya había estado anciano hace un buen rato, y había estado anciano 40 años antes. Y sin embargo, culminó su primera historia de amor, encaminó la historia de amor de su hijo Yitzhak, y entonces hay que seguir viviendo. Abraham vuelve a contraer matrimonio con Kturá, que no es otra sino la misma Hagar que echamos por orden de Sará hace cerca de 30 años, cuando Yitzhak era pequeño y Ishmael era adolescente, hace más de 30 años. De repente Abraham trae así a Hagar nuevamente. Vaya, pareciera que Hagar también es el amor de su vida. Y Abraham tiene que desparramar, esparcir, expandir facetas distintas de su anunciación al mundo en distintos lugares.
Abraham tiene que engendrar a Ismael. Abraham tiene que engendrar a Yitzhak. Y ahora Abraham tiene una segunda edición de su unión con Hagar. Que Hagar ya no es Hagar, Hagar ahora es Kturá. Hagar hizo Teshuvá, Hagar abandonó todas las idolatrías, Hagar abandonó las hechicerías, Hagar abandonó toda maldad en la que estuviera involucrada. Y a alguien que hizo Teshuvá no se le recuerdan sus pecados previos, no se le recuerda quién fue antes. Pero el amor va por debajo de eso. Entonces 30 y pico de años más tarde nos encontramos de vuelta. Y Abraham no es exactamente el mismo Abraham después de todo lo que ha pasado. Y obviamente Hagar tampoco es la misma Hagar después de todo lo que ella ha pasado. A ver si logramos pasar este túnel sin perder la conectividad. Y entonces, de esa unión que empieza cuando Abraham ya tiene 145 años, salen 6 hijos más, 6 familias nuevas, a quienes Abraham va a criar y va a enviar con regalos que les da, porque su patrimonio de verdad y la raíz de su legado se la va a entregar específicamente. A ver si YouTube se conecta de nuevo. Se la va a entregar específicamente a su hijo Yitzhak. La Torá que todavía faltan varias generaciones para que sea entregada por escrito, pero la Torá que Abraham lleva consigo, grabada en su corazón, la va a legar específicamente a Yitzhak, que es quien tiene la capacidad de hacer con ella. Pero hay enseñanza que hay que transmitir en derredor. Hay una enseñanza que tiene que llevarse Ismael. Y hay una enseñanza que tienen que llevarse estos 6 hijos últimos de Abraham con Hagar, a quienes Abraham envía le Eretz Kedem, al oriente, o sea, desde la zona donde estamos nosotros ahora, desde la tierra de Israel, hacia el oriente, hacia lo que llamamos extremo oriente, hacia donde los hijos de Abraham van a convertirse probablemente pronto en brahmanes. Suena parecido, ¿no? Van a ser brahmanes que rinden un culto muy místico, muy profundo al Otman, al Creador uno, al Creador único. ¿Pero qué? YouTube se desconecta de vuelta, ¿por qué? ¿Pero qué? Al tiempo que saben que hay un Creador uno, que es todo verdad, no creen ponerte a tener contacto con Él. Y entonces hacen ídolos para representar fuerzas intermedias en cantidades descostillantes. Tienen cantidades increíbles de ídolos, literalmente millones de ídolos. Esos brahmanes que saben, como le explica Siddhartha de Hess a la bella Kamala, le dice: yo te voy a conseguir a ti, porque yo sé algo que tú no sabes. Yo sé algo que solo los brahmanes sabemos, y es que quien sabe pensar, esperar y ayunar puede obtener todo lo que quiera. Y ahí están hablando de lo inexorable. Quien sabe pensar, determinar rumbos, entender lo que está sucediendo, interpretar cabalmente la realidad, y entonces sabe también esperar, porque si tú entiendes pero te pones ansioso, si tú entiendes pero te angustias por lo que falta, te angustias por lo que hay, estás perdido. Y si entiendes y también sabes esperar pero no sabes ayunar,
O sea, no sabes sobrevivir a la escasez. Entonces también estás perdido. Y entonces Siddhartha, que sabe eso, porque es un brahman, consigue para sí a la bella Kamala, de un modo en que nadie antes la consiguió. Entonces Abraham tiene una nueva historia de amor para dar también la lección de lo inexorable al mundo. Con Ismael, Abraham va a enseñar el poder de la espada, el poder de la fuerza, el poder de la iniciativa humana, el poder de la fuerza en este mundo. Con Yitzhak, Abraham va a alegar el hilo conductor de toda la historia, la Torá, la ley, la ligazón inseparable entre lo espiritual y lo material, en tanto ambos son formas de la misma conciencia. Y con los 6 últimos hijos que tiene de vuelta con Hagar, pero con Hagar rectificada, ahora va a obtener una vida que está del otro lado, la de los brahmanes. El saber esperar, el entender lo que hay, pero bueno, el caso es que YouTube no se dejó. No importa, estamos en Facebook. Los 6 últimos hijos, así como Ismael va a ser la fuerza salvaje, Yitzhak va a ser la conducción de la Torá, la conducción de la ley, que une en la conciencia el mundo de lo espiritual con el mundo de lo material, que hace regir las leyes del cielo sobre la tierra. Del otro lado van a estar los brahmanes, que están más allá que acá, que están en el otro lado de la balanza, que creen que podemos evaporar el cuerpo y seguir siendo, ser puramente conciencia, saber que podemos doblegar el cuerpo. Y va a ser falta Yitzhak como fiel de la balanza a lo largo de toda la historia, para que la narración tenga sentido, para que lo que es verdad antes de la creación, si pudiera existir un antes de la creación, porque cuando decimos antes estamos presumiendo el tiempo, y el tiempo también es parte de la creación, pero antes en la conciencia, para lo que es un único punto eterno, para que lo que es un único punto eterno, al desplegarse en una línea de tiempo, porte sentido, siga siendo verdad, que de alguna manera es el tikkun que tenemos a lo largo de toda la historia. Entonces, yo sé que hoy estoy hablando muy incomplicado y demasiado largo, y pido disculpas por ello, pero entonces resulta que angustiarse no tiene sentido. La gratitud tiene sentido, pedir tiene sentido, pero lo que más sentido tiene de todo es saber que todo el tiempo, cada instante, aquello que parece que nos sucede, porta sentido perfecto, y que siempre hay presupuesto exactamente para lo que tiene que ser, y si yo me empeño en que sea algo distinto de aquello para lo que hay presupuesto, entonces voy a entrar en la frustración, porque no sé esperar, o porque no sé ayunar, o porque no sé pensar y entender. Hay 3 historias de amor en nuestra parashá, y hay muchos hilos que corren por debajo. Hay otras historias de amor en nuestra parashá, porque el amor que profesa, que se traduce en lealtad, Eliezer, siervo de Abraham, es maravilloso. Abraham lo conjura a que va a volver y que va a cumplir exacto con sus instrucciones, acaso porque desconfía de que lo haga. Eliezer, siervo de Abraham, se fue con una fortuna y puede no volver más. Pero hay un amor incondicional de Eliezer
a su amo Abraham y al Dios de su amo Abraham. Tenemos un shiur que lo pusimos en estos días en el grupo Comunidad de Torah, que es de hace años, en el que explicamos la diferencia entre cómo Abraham se refiere al Creador y cómo Eliezer se refiere al Creador. Para uno es el Dios de los cielos y la tierra, y para otro es el Dios de la tierra y los cielos. Y en esa escalera, entre la tierra y los cielos, entre los cielos y la tierra, esa escalera que se va a dibujar en la síntesis, por fin, en Jacob, en la escalera de los ángeles que suben y bajan, en luz. En esa escalera es el mejor lugar que podemos elegir para vivir nosotros. Y entonces vamos a sonreír todo el tiempo, porque no hay lugar a la angustia si sabemos pensar, sabemos esperar y sabemos ayunar, pero sobre todo sabemos que todo porta sentido, que todo en realidad es bueno y que lo que se espera de nosotros es siempre actuar lealmente, correctamente, de modo bueno sobre lo que hay específicamente. No tenemos nada que hacer saliendo a buscar lejos, allá, dónde me corresponde actuar o sobre qué. No, aquello sobre lo que me corresponde actuar de uno u otro modo viene siempre a mí. Y no tengo nada que buscar allá lejos tampoco. Eso es la maravilla de Abraham, que se culmina en nuestra parashá cuando muere a los 175 años. De pronto el tipo a los 145 se da cuenta que es momento de empezar la vida de nuevo, a los 145 años, y ya hiciste todo. Pero estoy vivo, ahora es el momento de empezar la vida de nuevo. Ahora, ya, yo, tú, Abraham. Hemos estudiado muchas veces que el Creador nos creó a su imagen, nos crea todo el tiempo, a su imagen y de acuerdo a su impronta, para darnos a entender que nuestro trabajo es advertir las cualidades del Creador y copiarlas en nuestra propia acción. Hacer un copy-paste sobre sustancias distintas. Nosotros en el puro mundo de la acción material. Pero la verdad es que es muy difícil hacer eso. Es extremadamente difícil tomar los conceptos que definen las cualidades del Creador y ponerlas en la acción acá. En esta parashá, y con esto terminamos, tenemos un atajo, tenemos un guiño, tenemos a Abraham que hace eso mismo. Abraham hace eso que nosotros queremos hacer. Al Creador le gusta la biodiversidad, está bien. Abraham tiene que tener a Yitzhak, que es el que va a conducir la Torá en el mundo. Pero hacen falta también Ismael y eso hace falta también a cada instante. A ver, ¿qué viene a mí ahora? ¿Qué viene a mí? Con lo que viene a mí ahora es con lo que tengo que trabajar. Con lo que viene a mí ahora es con lo que tengo que trabajar. Y entonces, decíamos, todo. Y entonces, todo se convierte en una única historia de amor, en infinitas facetas, pero una sola historia de amor, sin más angustia. Javerim, gracias por acompañarme hasta acá. Shalom y buena suerte. Y mi braja para todos.